Bueno, hoy comenzamos con los nuevos ateneos de la Sociedad Cardiológica de la Sierra. Yo soy el doctor Tomás, soy cardiólogo intervencionista de la Clínica Chacabuco y el tema de hoy va a ser ectasia coronaria. En sucesivas presentaciones vamos a ir tocando distintos temas. De ectasia coronaria lo que vamos a hacer es una revisión de lo que es la ectasia coronaria, su causa, su fisiopatología, etc. Y vamos a presentar el caso del que dio origen a este ateneo, es un caso problema, y luego vamos a discutir entre todos y finalmente vamos a hacer una conclusión de todo lo que hemos discutido. Para que sepamos de lo que estamos hablando, esto es una ectasia coronaria, es una dilatación fusiforme, difusa del vaso, que acá, bueno, tiene una obstrucción no muy significativa, acá es un poco más significativa, puede haber obstrucciones o no, como vamos a ver después. Bueno, la definición de la ectasia, y acá empiezan los problemas con la literatura, es que marca que es una dilatación de la arteria 1.5 veces el segmento normal de la arteria u otra arteria contralateral. Esto es una definición, digamos, chica para una ectasia, y un segmento mayor a 20 milímetros que también es chico, o sea, se han incluido ectasias leves, como vamos a ver, o severas. Y la prevalencia es muy baja. Estas dos cosas contribuyen a la confusión que hay en la literatura, pues son casos, por ejemplo, como este, se incluyen, y se han incluido también casos como este, que no son comparables. Y además se han incluido en muchas series aneurismas que no comparten la misma fisiopatología que la ectasia. Acá esto lo traje porque es lindo, acá se ve el aneurisma en cirugía y cómo lo han cerrado con puntos. Bueno, tenemos que ir para atrás, perdón. Disculpen, ya está. Las causas de la ectasia coronaria, bueno, están las causas congénitas, las enfermedades de las fibras como el Marfan, el Ehlers-Danlos, que en general dan aneurismas de aorta o del anillo aórtico y no comparten la misma fisiopatología que las adquiridas. Las fístulas de coronaria derecha a cavidades derecha, ventrículo derecho, aurícula derecha, son más raras, dan una ectasia enorme de la coronaria derecha y hay comunicaciones hacia el ventrículo derecho o hacia la aurícula derecha. Si son pocas no pasa nada, pero si son muchas y grandes, se comportan como un shunt de izquierda a derecha, como una comunicación interventricular o interauricular. La que más nos interesan son las adquiridas, la más común es la ateromatosis. En general son pacientes varones, fumadores, son más jóvenes y llama la atención que prácticamente no hay diabéticos en las series. Y hay causas inflamatorias, son mucho más raras, la enfermedad de Kawasaki, que es una arteritis aguda, es la más común de estas. También la enfermedad de Takayasu es otra arteritis, la sífilis. Todas comparten la inflamación con la arteriosclerosis como fisiopatología. O sea que la pared se llena de células inflamatorias y da al final un cuadro muy parecido a la ectasia coronaria aterosclerótica. Esta ya la vimos. Bueno, la fisiopatología consiste aparentemente, por las series que como vimos son confusas y escasas, en una mayor inflamación. Los pacientes con ectasia tienen marcadores de inflamación más altos, y hay unas variantes del cromosoma 9p21.3 que regula la proliferación celular. Esto lleva a que haya una distinta relación con la inflamación aterosclerótica, sería más precoz, las placas son más celulares, es decir, es una ateromatosis más blanda, y este cromosoma además se asocia con aneurismas aórticos y cerebrales. Todo esto finalmente lleva a más penetración de la inflamación en la túnica media y a destrucción de las fibras elásticas, lo cual da por resultado lo que vimos, que es un remodelamiento positivo, es decir, hacia afuera de la pared arterial. El diagnóstico se hace con imágenes, el eco puede ver una coronaria derecha muy ectásica, la resonancia magnética se puede ver, pero lo más preciso es la angiotomografía multislice y la coronariografía, que es el gold standard. Acá vemos una resonancia, fíjense un caso de ectasia coronaria, acá hay ectasia proximal,
de la circunfleja y la coronaria derecha y la descendente anterior, y fíjense acá cómo se ve esta misma dilatación, que es muy similar a la coronariografía en una tomografía multi-slice. Fíjense, el motivo de coronariografía es muy similar en las ectasias con obstrucciones y sin obstrucciones. Son cuadros coronarios severos, el síndrome coronario agudo 63%, el IAM un 25% y angina estable 12%. Este es un trabajo, creo que es la mayor serie de pacientes, es un trabajo español, que de 4.000 pacientes estudiados encontró ectasia coronaria en 147. La mayoría de las series son de 12, 15 pacientes. Lesiones tenía la mayoría, casi un 80%, pero había un 20%, un porcentaje significativo, sin lesiones. La incidencia fue de un 3,4%. La distribución de la ectasia es en general en la coronaria derecha, en menor medida la descendente anterior y la circunfleja. La extensión de la ectasia siempre es más grande en la coronaria derecha, y cuando es un vaso es siempre la coronaria derecha, puede ser de 2 vasos o de 3 vasos. El índice de la ectasia es, digamos, cuánta ectasia hay, es mayor en la coronaria derecha y menor en la descendente anterior y la circunfleja. Y fíjense, esta diapositiva es muy interesante. En esta serie, los pacientes con obstrucciones que fueron tratados con cirugía y con angioplastia tuvieron prácticamente la misma mortalidad y la misma angina severa que los pacientes sin obstrucciones. Es decir, no tener obstrucciones no implica un buen pronóstico en la ectasia coronaria. Este es un review de una revista turca, como pueden ver, donde presentan algunos casos y revisan la literatura. Esta es una coronaria derecha muy ectásica, con una obstrucción acá y no tiene prácticamente flujo, es un infarto de cara inferior. Lo resolvieron mediante un stent, acá queda un pequeño trombo que no han podido resolver, pero no han tenido flujo en toda la arteria. Esto es una enfermedad de Kawasaki, que como dijimos es aguda, algunas de estas lesiones pueden remitir, en este caso fue tratada exitosamente, como ven acá, con un stent. Bueno, entonces el tratamiento de la ectasia coronaria con obstrucciones en su mayoría es con angioplastia coronaria y en menor medida con cirugía y con tratamiento médico, que es un poco lo que vamos a discutir hoy. El tratamiento de la ectasia coronaria sin obstrucciones es más difícil, porque los mecanismos son la microembolización, los mecanismos de los síntomas, la microembolización, el flujo lento y la trombosis. Para la microembolización no tenemos nada para hacer. Vamos a ver con el bajo flujo, acá hay un caso, esta arteria ya está llena, sin embargo acá vemos en la flecha, esto es poco contraste, se está recién llenando, y esto es lo que llamamos bajo flujo, es una de las causas de los síntomas. Tampoco tenemos nada para hacer para el bajo flujo. Veamos con la trombosis. Acá hay un caso de una trombosis muy severa y obstructiva en la coronaria derecha. Se probó con aspiración de la trombosis y no fue exitosa, como se ve acá, y finalmente le pusieron un stent. Se hizo a la semana un IBUS, que quiere decir ultrasonido intravascular, da un corte de la arteria a medida que se va retirando el catéter es es del tamaño más o menos de una cuerda intracoronaria, y bueno, acá se ven los strats del stent, y vemos que se formó en esa arteria que había quedado tan linda, un nuevo trombo entre la pared y el stent, y hay algunos sectores donde el trombo invade la pared, la luz. Es decir, que la trombosis es un problema. Y que puede tener tratamiento, y ahora lo vamos a discutir. Las conclusiones son que la ectasia coronaria es de baja prevalencia, por lo que las series publicadas son confusas y con pocos pacientes. La causa más frecuente de la ectasia es la ateromatosis. Su fisiopatología da por resultado un remodelamiento positivo, es decir, una dilatación de la pared, y se asocia a patologías similares como los aneurismas de aorta o cerebrales. El diagnóstico se hace con imágenes, fundamentalmente la angiotomografía multi-slice y la coronariografía, que es el estándar de oro o el standard.
Y la ectasia coronaria con obstrucciones se trata de una angioplastia o cirugía en menor medida y lleva doble antiagregación. Eso está bastante claro. Ahora, la ectasia coronaria sin obstrucciones, que vimos que puede producir cuadros muy severos, al ser la fisiopatología, la microembolización, el bajo flujo, no tenemos mucho para hacer, pero la trombosis mural necesita un tratamiento y es un poco lo que vamos a discutir ahora. Ahora el doctor Luis Sico va a hacer la presentación del caso que motivó este Ateneo. Bueno, este era el caso de Oscar. Oscar era alguien recién jubilado en una función pública, es un paciente de 65 años con los riesgos metabólicos típicos habituales de encontrar, como son el sedentarismo, el sobrepeso, la hipertensión, dislipemia y un tabaquismo moderado a severo. Este paciente el 17 de abril entró con un síndrome coronario agudo con supradesnivel del ST, que era un STT no claro, no era el STT típico de un hiperagudo como habitualmente vemos en otra institución. Nos llamaron, cuando lo recibimos tenía una cara inferior con un STT que ya daba la discusión, pero había algo que era muy característico, que era 3 horas de dolor, sudoración profusa, una progresión clara de los mínimos síntomas que podía tener en la previa al evento, al momento que nos ingresó. Y cuando llamamos a hemodinamia discutimos ya con una mioglobina positiva y una troponina que era positiva, lo cual nos marcaba que tal vez en la previa había algún evento necrótico por ya la presencia de troponina. La cosa puntual es que fuimos a hemodinamia y nos encontramos con una coronaria derecha dominante ectásica, una coronaria izquierda que tenía DA y CX ectásica en la parte proximal, pero sin embargo no había lesiones obstructivas en el resto de las coronarias, estaba después de la ectasia, lo cual muestra que lo que decía Jorge antes, ¿no? Cómo el fenómeno de la ectasia ya marca un paciente que tiene una evolución en sí misma de riesgo, ¿sí? Estamos hablando con el desarrollo de una evolución de alto riesgo en un paciente que no tiene lesiones ateroscleróticas significativas en el resto de la arteria. Bueno, con lo cual no dio chance de que podamos hacer mucho más que quedarnos con la observación del diagnóstico y sin hacer colocación intervencionista de ningún stem ni nada. Volvió a unidad coronaria, se hizo doble antiagregación y acá viene la gran discusión. Anticoagulación sí, anticoagulación no. Entonces, no solo para el agudo, para lo que fue la salida de hemodinamia, sino hoy, estamos a unos 2 meses aproximadamente, 2 meses exactos casi del evento, el paciente está en rehabilitación cardiovascular y a través de la duda de la gente de hematología planteamos acá la discusión, primero del caso clínico de lo que es la ectasia coronaria y la discusión con Jorge en sí, la presentación anginosa de la ectasia coronaria, lo cual marca el riesgo que conlleva, y la poca evidencia que hay para cualquier tipo de tratamiento, si de alguna manera, ¿qué opinan? Seguimos con, ¿qué opinan ustedes, no? Es decir, si se sigue con el tratamiento convencional, agregación simple con aspirina, doble agregación con un nuevo antiagregante, o si vamos a la anticoagulación con los nuevos anti-10 en dosis baja, en dosis media. Lo que ustedes, vamos a la discusión. A partir de ahora entraremos en los 3-4 días restantes en un periodo de discusión donde escucharemos o leeremos sus opiniones y bueno, en breve, cuando termine esa discusión, Jorge hará el remate del caso con las conclusiones que se sacaron al respecto. Bueno, quedamos en contacto, ya le mandaremos la información después del periodo de discusión. Muchísimas gracias y bienvenidos a esta nueva modalidad de Ateneos virtuales y de lo que nosotros creemos con Jorge y con Rafael Marcielo, que va a ser el que va a coordinar mucho de estos Ateneos, el crecimiento científico en nuestra región. ¿Algo para agregar, Jorge? Bueno, que ahora comienza la discusión, les agradecemos todas las opiniones, preguntas y propuestas en estos 3 días, así podemos, digamos, de la discusión sacar algunas conclusiones. Bueno, hasta la próxima.